sabes que gran parte de las decisiones que tomamos no las tomamos de manera racional. Dicen ciertos investigadores que por lo menos en el 90% las decisiones no se toman solo por lo racional. Hay un componente particular que media en toda toma de decisiones. Se trata de las emociones. Las emociones pueden ser esta área más utilizada y menos explorada por el ser humano. Y sabes que es algo muy interesante, es que Dios las diseñó. Y aunque esto que digo parece obvio, lo cierto es que nosotros como cristianos muchas veces intentamos desechar o rechazar el componente emocional en nuestras vidas, porque lo confundimos con otros elementos. Sin embargo, Dios diseñó las emociones para nosotros, y lo que a nosotros nos ha tardado años en descubrir o en entender, Dios ya lo tenía por claro, porque Él mismo lo diseñó. Y quiero hablar justamente de las emociones. La semana anterior dejamos a José en su palacio o recorriendo Egipto, haciendo funciones de gobernador. Ya no era aquel muchacho esclavo y desechado, ahora era un hombre de gran importancia que estaba llevando salvación a Egipto. Pero resulta ser que estos años de escasez empezaron. Había sequía, pero no solo en Egipto, sino en todos los lugares alrededor. Todo el planeta, todo el mundo estaba lleno de hambre. Y entonces las naciones se dieron cuenta que en Egipto había riqueza, había abundancia, había comida. Y dijeron, bueno, aquí lo que nos toca es ir a comprar a Egipto. Y una de estas familias que empezó a pasar hambre fue la familia de Jacob, el papá de José y sus 11 hermanos. Entonces Jacob se ve con hambre y dice, vayan a Egipto a comprar comida. Y manda a los 10 hermanos, se queda con Benjamín, el más chico de todos, porque dice, a este hijo no lo voy a perder también, así que vayan ustedes. Y se van los 10 hermanos a comprar comida a Egipto. Y entonces aquí se desata una historia hermosa y muy emotiva. Y vamos a hacer un contraste entre estas emociones y cómo las emociones afectan todo en nosotros. Y cómo podemos hacer nosotros también para controlar nuestras emociones. La Biblia habla en gran medida acerca del dominio propio. Tal vez lo que hoy conocemos como autocontrol, que está muy relacionado a la inteligencia emocional. La Biblia tiene fundamentos prácticos para eso que vamos a aprender en esta mañana. Lo primero que vamos a hacer es analizar a José y sus emociones. Hay 4 momentos que quiero compartir contigo acerca de la vida emocional de José, o hacer un análisis de la vida de José desde la perspectiva emocional. La primera parte está en el versículo 7 del capítulo 42 de Génesis, donde dice, entonces José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? José es el gobernador, atiende a los extranjeros que vienen a comprar e inmediatamente reconoce a sus hermanos. Ahora recordemos quiénes son estos 10 hermanos. Son esos mismos que lo vendieron, esos mismos que lo odiaban, esos mismos que tenían envidia por él, que planearon matarlo, esos mismos que prefirieron el dinero al amor de un hermano. Sí, José podría odiarlos también y tenía razones. José no sabía cómo estaban sus hermanos en el sentido de qué pensaban acerca de él, o si se habían arrepentido o no. Podrían haber sido todavía estos 10 hombres malos. Y cuando él los ve, es evidente que sus emociones saltan, lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, lo que hace José es impresionante, porque José los ve venir y logra mantenerse en control. Lo primero que yo veo es a un hombre controlado. Es a un hombre que, a pesar de las emociones que pudo sentir al ver a sus hermanos, que quizás pudo haber sido un revoltijo de emociones, lo que hace José es mantenerse en calma. No se muestra y empieza a tramar un plan para poderse acercar a ellos. Porque aquí hay 2 elementos. El primero es que José es capaz de mantenerse en control, y lo segundo es que José no se manifiesta totalmente hacia sus hermanos porque él desea saber qué hay en el corazón de ellos. Así que se contiene, finge simplemente no conocerlos y empieza a descubrir lo que hay en ellos. Empieza a conectarse con el corazón de sus hermanos, no solamente con su apariencia.
lo hace en silencio y en espera. Qué difícil es para nosotros conectarnos con la condición y la realidad de las otras personas, y qué difícil es para nosotros mantenernos en control de las emociones. Y estas dos cosas las hizo José, porque si José hubiera querido ni siquiera los atiende y simplemente reacciona contra ellos. Una de las características de la inteligencia emocional es la capacidad de entender las emociones de la otra persona. Por aquí viene el tema de la empatía. Y necesitamos aprender a descubrir el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. José entra en contacto con sus hermanos y los acusa de ser espías. Si se van y traen a su hermano, yo les voy a creer que ustedes no son espías. Pero ¿cómo sé que van a regresar? Bueno, me voy a quedar con uno de ustedes. Sus hermanos empiezan a hablar de lo que José les acaba de decir y se sienten acusados como si fuera un castigo por lo que le habían hecho a José, y hablan entre ellos sobre ese tema. Y entonces aquí entra el versículo 23 y 24 de Génesis 42, que es donde estamos ahora mismo, y dice: como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Entonces lo que tenemos aquí es un escenario de dos aplicaciones. Una aplicación es que José tenía capacidad de control, que lo vimos en el texto anterior, pero algo en el control es muy particular en José, y es que él no reacciona inmediatamente a la situación, sino que él sabe detectar el momento emotivo en el que está. Entonces, cuando él siente que está llegando al punto de quiebre al escuchar a sus hermanos conversar y sabe que se va a quebrar delante de ellos, él se retira, llora sin que lo vean y regresa una vez más a hablar con ellos, y entonces continúa. José se está anticipando la reacción que viene en su cuerpo a raíz de sus emociones. Ahora ponga que nosotros cambiamos esta emoción de José y le ponemos enojo. ¿Se imaginan cuántas cosas nos ahorraríamos si cuando sentimos que llegamos al punto de enojarnos, en el punto ese en el que decimos cosas que no tenemos que decir, logramos anticiparnos, retirarnos y después regresar a continuar con una conversación inteligente? Si nosotros lo pudiéramos hacer, sería grandioso. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas cosas que no hemos querido decir no diríamos? Porque podemos anticiparnos a esas emociones. Esa es una cualidad que necesitamos desarrollar, que las emociones estén en control, para que cuando sienta que estoy llegando al punto en el que me voy a quebrar o en el que voy a decir cosas que no debo decir, yo me pueda anticipar, me pueda detener y me pueda mover. ¿Qué fue lo que hizo José? Y el otro elemento importante es que encontramos aquí a un José emocional. No encontramos a un hombre cuyas experiencias de vida enfriaron su corazón. Al contrario, encontramos a un hombre que se puede quebrar, que manifiesta sus emociones, que no reprime lo que siente, que es auténtico. A nosotros a veces las experiencias de vida nos enfrían el corazón, nos ponen el corazón de piedra. Dejamos de ser sensibles a las necesidades. Pero quiero resaltar el hecho de que es un hombre que, a pesar de sus experiencias de vida, sigue siendo sensible a las situaciones que le rodean, y muy puntualmente a la relación con sus hermanos. Dice el versículo 25: José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales a sus hermanos, que repusieran a cada uno de sus bolsas el dinero que habían pagado, y que les dieran provisiones para el viaje. José decide quedarse con Simeón como una garantía del regreso de sus hermanos, y los manda a casa. Los manda no solamente con las provisiones que compraron, sino con el dinero que pagaron. Les da además para que regresen a casa y alimenten a la familia. ¿Qué hombre hace cosas semejantes? Que después de haber sido traicionado, herido, rechazado, desechado, humillado por sus propios hermanos, ahora les da además en un momento de hambre? José pudo haberse aprovechado de la situación, tener algo de venganza con ellos, pero no, lo que vemos es un corazón compasivo, dispuesto a dar. La historia continúa. Los hermanos se van a casa, su padre se resiste a enviar a Benjamín, pero el hambre regresa porque se les acaban las provisiones, y Jacob dice: bueno, llévense a Benjamín. Dice el capítulo 43 en el versículo 30: conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto,
José salió deprisa, entró en su habitación y se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y, ya más calmado, salió y ordenó que sirvieran la comida. Yo lo que encuentro aquí es a un José auténtico. Él sale a su habitación y llora, dice, desconsoladamente. Hay una versión de la Biblia que dice que llora desde las entrañas. O sea, que las sensaciones que él tenía eran reales, eran naturales. José no estaba fingiendo amar a sus hermanos, no estaba luchando contra el deseo de hacerles el bien o hacerles el mal. José auténticamente, desde lo profundo de su ser, era real, era auténtico. Sus emociones saltaban, pero eran emociones de bien, que venían de un corazón sano. Pero qué bueno es cuando no podemos contener las buenas emociones. Qué triste es cuando nuestras emociones lo que buscan es hacer daño y hacer el mal. Y cómo esto genera consecuencias para nosotros. Ahora que hemos visto las emociones en la vida de José y cómo se manifiestan en este hombre, vamos a hacer una comparación entre las emociones que manifiestan los hermanos de José y vamos a ver el lado opuesto de un corazón que no está sano. Los hermanos de José son la contraparte de las emociones. Dice el versículo 13, pero ellos volvieron a responder. Aquí José está cuestionándolos y los está acusando de ser espías. Ellos, tratando de demostrar que no lo son, le responden: nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre, que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Por supuesto que los hermanos no iban a decirle a José que ellos habían vendido a uno de sus hermanos, y ahora que mencionan que está muerto, tampoco hubieran asumido que lo mataron. Pero ellos tienen que maquillar una realidad de tal forma que no queden tan mal delante de los demás. Sin embargo, lo que está pasando aquí es una evidencia de nuestras emociones dañadas. Cuando nosotros hemos sido lastimados y heridos en nuestras emociones, nos inventamos ideas o creamos muros que protejan nuestro corazón de una realidad que no podemos aceptar. Si nosotros hemos actuado mal, nos justificamos, porque no podemos aceptar haber hecho lo que hicimos, y es más fácil culpar a otros que aceptar la culpa. Los hermanos están aquí presentando el muro que hay en su corazón, protegiendo su corazón por una realidad que se les ha hecho difícil para convivir, que es el daño que ellos le hicieron a su hermano. Y aquí dicen simplemente está muerto. Es más fácil aceptar que está muerto a aceptar que ellos lo vendieron y que ellos pudieron haber sido la causa de esa muerte. ¿Sabes cuál es el gran problema de estas mentiras que nos creamos, de estos muros que levantamos? El gran problema es que terminamos creyéndolos. Nos engañamos a nosotros mismos mientras engañamos a los demás. Y terminamos todos envueltos en un manto de mentiras donde nunca seremos auténticos. Vimos antes a un José auténtico en sus emociones, pero aquí tenemos a unos hermanos que no son muy auténticos, que buscan cómo proteger y evadir realidades que son difíciles de aceptar para cualquier ser humano. Hemos hablado en estudios pasados de lo importante que es superar las cosas de atrás, pero esa es la realidad de José. José lo logró. Sin embargo, observen lo que hacen sus hermanos y lo que dicen sus hermanos en el versículo 21. Se decían unos a otros, esto lo dijeron ellos cuando José les dijo que se iba a quedar con ellos, con uno de ellos como garantía, para que ellos tuvieran que regresar y demostrar que no eran espías. Ellos se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. ¿Cuándo los hermanos están diciendo esto? Alrededor de 20 años después de que ocurrió. ¿Se imagina vivir 20 años cargando la misma culpa? ¿Cuántas veces nosotros cargamos con culpas del pasado, con heridas del pasado? 20 años después, nuestros corazones no sanan. Una herida que no se sanó, una emoción que no se trabajó,
puede convivir contigo el resto de tu vida. Innecesariamente. Aquí estos hombres vivían con aquella angustia y con aquel sentir, con aquel pesar. Había una culpa constantemente martillando en su cabeza por lo que habían hecho antes. Eso no es vida. Vivir lleno de culpa, lleno de apegos y de cadenas del pasado, cuando tenemos un presente que vivir, cuando tenemos emociones que expresar. Una emoción no trabajada es un secuestro para nuestras emociones, es una limitación para la autenticidad. Vemos a un José que simplemente hace una interpretación impresionante de la realidad al decir: todo lo que ha pasado ha sido Dios trayéndome aquí para salvar la vida de los hombres. Y aquí vemos a unos hombres que más bien dicen: todo lo que nos está pasando es por el daño que le hicimos a nuestro hermano. Entonces, qué difícil es cuando tenemos que cargar, cuando queremos cargar las culpas del pasado, porque no tenemos que cargar con ellas. Tenemos que aprender a liberarnos de ellas, a entregarlas y a permitir que Dios sane nuestros corazones. Todo lo que tiene que ver con las emociones que están dentro de nosotros afecta nuestras relaciones con las demás personas. Pero no solo con las personas, también se afecta nuestra relación con Dios. Y esto es algo que queda evidente en la vida de estos hermanos de José. Está en el versículo 28 del capítulo 42. Cuando ellos regresan a casa y abren sus maletas y se encuentran que el dinero está ahí, inmediatamente ellos dijeron: me devolvieron el dinero, miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Cuando nosotros cargamos culpa, cuando nosotros cargamos pecado de las que no nos hemos arrepentido, cuando nosotros no hemos entregado cosas del pasado, cuando cargamos con heridas, cuando otros nos han hecho daño y no hemos perdonado, nuestra relación con Dios se rompe. Porque empezamos a culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Y decimos: ajá, esto es un castigo de Dios, esto es un castigo de Dios. Le damos a Dios un carácter de solamente ser un Dios castigador. Bueno, no es que Dios no sea justo, Él lo es su esencia, es su carácter, pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros, que estamos tan llenos de culpa que pensamos que todas las cosas que nos pasan es Dios castigándonos. ¿Sabes? Tenemos que conocer a otro Dios. Creo que este Dios que solamente busca castigar por tus propios errores no es el Dios al que yo conozco. El que yo conozco entiende que cometiste un error, pero te llama para limpiar tus heridas. No para dañarte o no para hacerte sentir peor, sino para limpiar tus heridas, para sanar tu corazón. ¿Qué piensas tú cuando las cosas malas pasan? Cuando vienen crisis o caos o momentos de finanzas bajos, cuando alguien nos traiciona, ¿pensamos que es Dios el que nos está castigando? Siempre andamos perseguidos por el mal. Sin embargo, yo leo en la Biblia que dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces hay un contraste, porque son mis emociones las que me acusan. No siempre es Dios el que me está castigando. A veces soy yo mismo que me flagelo a mí mismo porque no puedo vivir o convivir con la realidad de lo que he hecho, porque no me he arrepentido o porque no he perdonado y porque las emociones del pasado siguen presentes. Ahora preste atención a este detalle. Nos adelantamos otra vez en la historia y llegamos al momento en que los hermanos de José regresan con Benjamín a visitar a José para demostrar que no son espías y que necesitan comprar más. Cuando José los ve que llegan con Benjamín, le pide a su mayordomo que los lleve a la casa, a su casa, porque quiere comer con ellos. Y dice el versículo 18 del capítulo 43: al ver ellos que los llevaban a la casa de José, sus hermanos, al ver que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron: nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán y nos acusarán y nos harán sus esclavos, con nuestros animales y todo. Me causa gracia cómo la culpa carcome nuestra vida al punto de que pensamos que todas las personas a nuestro alrededor nos quieren hacer daño. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos emociones no trabajadas, cuando tenemos dañado el corazón,
pensamos que todas las personas que se nos acercan queriendo ayudar tienen malas intenciones. No es que no haya gente que tenga malas intenciones, sino que interpretamos todo mal. Nos protegemos tanto de los que nos hacen el mal que nos distanciamos de los que nos hacen el bien. Y andamos con un delirio de persecución por todo lugar. Y pensamos hasta que el diablo nos persigue, que la gente nos persigue, que todo el mundo nos persigue. A veces somos solo nosotros los que nos estamos persiguiendo. Son nuestros propios fantasmas los que nos persiguen a causa de las cosas que hemos hecho. ¿Le parece interesante este contraste de vida emocional de José? Que fue el que había sido víctima, pero está sano. Y ver a los hermanos que habían hecho daño, que se habían librado de una molestia, cómo han cargado una culpa por 20 años. Estamos hablando de las emociones y estamos aprendiendo cosas increíbles de esto. Hay más que aprender y para eso está el estudio bíblico, la guía que hacemos en el intermedio del video. Por eso vaya a la guía, estudie en familia y dentro de unos minutos retornamos para el cierre de este tema. Estamos aprendiendo de José, la relación con sus hermanos y las emociones. Estamos hablando del Señor de las emociones. El Señor de las emociones es nuestro Dios, es el creador de las emociones. Y yo quiero, para cerrar, que te imagines que vas caminando y te encuentras frente a dos escaleras, una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. El punto en el que estás es un punto de emociones. Los seres humanos tenemos emociones todo el tiempo, vivimos de ellas, y digamos que no son buenas o malas, son muestras de energía que están dentro de nosotros y que según reaccionemos, entonces subimos la escalera o bajamos la escalera. Los hermanos de José representan a aquellos que bajaron la escalera y José representa a aquel que sube la escalera. Son lamentablemente más los que bajan que los que suben, porque aunque todos experimentaron sensaciones o emociones similares, los resultados fueron cambiando en favor de José y en perjuicio de sus hermanos. Por ejemplo, sus hermanos, ellos sintieron un poco de dolor probablemente al ver que su hermano menor era engreído. Tenían enojo contra él por las cosas que hacía o decía o porque su papá lo prefería, y por supuesto esto generaba un desagrado en ellos, una incomodidad por lo que pasaba. Y si pensamos en José, también él pudo haber sentido dolor de que sus hermanos lo rechazaran, pudo haberse enojado porque sus hermanos lo hacían a un lado o lo humillaban muchas veces, y también pudo haber sentido desagrado de ver que sus hermanos mayores le hacían daño. Así que en este plano todos están en el mismo punto. La diferencia es que los hermanos tomaron el camino hacia abajo. Ellos se llenaron de ira por las cosas que pasaban, por todas estas emociones que estaban sintiendo, se llenaron de ira descontrolada. Y además de envidia, de odio, de celos. Estas emociones que son normales y hasta permitidas según la Biblia, para ellos se convirtieron en una decadencia. Empezaron a bajar los escalones en vez de subirlos. Se empezaron a llenar de ira y de molestia, de envidia contra su hermano. Esto los hizo bajar otro peldaño. Ahora ellos también querían hacerle daño. Y cuando vieron la oportunidad, desbocaron todas sus fuerzas en hacerle daño. Se vengaron de él, lo ofendieron, ignoraron sus emociones, ignoraron sus pedidos de auxilio. Y actuaron como animales, o peor. Fueron decayendo en la escalera, fueron bajando, pero mire que empezaron en el mismo nivel, teniendo sensaciones y emociones naturales. No podríamos culpar a los hermanos de José por sentirse mal por la preferencia de su padre. Cualquiera de nosotros podría sentir eso y está bien. Es una manifestación natural ante un contexto adverso, que podemos sentirlo y podemos percibirlo, pero ¿qué escalera tomamos? ¿La que va hacia abajo o la que va hacia arriba? El problema de los hermanos de José es que tomaron la escalera hacia abajo, y después de haber cometido el acto de la venta de José, de vengarse de él, ahora entonces las cosas empezaron a ir en peor, porque ahora siguieron bajando los escalones, ahora estaban llenos de culpa, se estaban autoengañando a sí mismos con mentiras, estaban protegiendo su corazón herido
de las propias heridas que se habían causado, con mentiras, con falsedades. Estaban llenos de pecado ahora que no habían podido perdonar ni perdonarse. Y esto los llevó un paso más allá, a romper relaciones con los demás, a romper relaciones con Dios, a pensar que todo el mundo les quería hacer daño. ¿Se dan cuenta cómo fueron decayendo poco a poco? Lo malo no fue lo que sintieron en el momento, porque a veces vamos a tener emociones que nos hagan sentir mal. Lo malo es que ese mal sentir para ellos se canalizó en una escalera hacia abajo que fue descendiendo cada vez más hasta el punto de vivir 20 años más de vida cargando culpas de un momento que pudo haber sido natural. Porque cuando vamos a José, a ese mismo punto donde él se podía sentir mal a causa de lo que sus hermanos hacían, José decide tomar la otra escalera, y entonces, aunque siente dolor por lo que sus hermanos sienten, y se siente triste por su forma de tratarlo, y se siente desagradado ante las humillaciones que recibe de ellos, José entra en una etapa de autoconocimiento. Cuando va a Egipto como esclavo, comienza una etapa de quebranto que lo hace sensible a las realidades. Entiende que esas emociones que ha sentido y que todas estas perturbaciones internas es parte de quien él es como un ser humano. Y entonces esta realidad lo lleva a otro peldaño hacia arriba. Él empieza a perdonar a su gente, a sus hermanos que le hicieron daño, empieza a entender el propósito y empieza a vivir en libertad a pesar de estar esclavo. José sube la escalera porque aquellos sentimientos tristes, duros, dolorosos lo hacen descubrir quién es él, y a lo mejor encontrarse con su yo engreído y aplacarlo, cambiarlo. Comienza a perdonar lo que pasó porque empieza a entender el propósito de Dios en su vida. Y sigue subiendo, se convierte en un hombre auténtico en sus emociones, que tiene dominio propio, como lo vimos al principio del estudio, que es capaz de estar frente a una realidad y descubrir el corazón de aquellos que le han hecho daño sin hacerles daño. Y entonces sube un peldaño más, nos demuestra ser un hombre que tiene buenas relaciones incluso con aquellos que le han hecho daño. Y además tiene una buena relación con Dios. No mira a Dios como el castigador de todos, sino como aquel que está en control, que tiene un propósito y que encamina todas las cosas malas hacia un beneficio. Qué diferentes caminares, qué diferentes direcciones. ¿Cuál escalera prefieres tomar? No nos podemos culpar por sentir angustia, dolor, tristeza, enojo, por las cosas que pasan a nuestro alrededor o que las personas nos hacen a veces, o las circunstancias. Pero ¿qué escalera preferimos tomar? ¿La que nos va llevando en decadencia o la que nos asciende a entender propósitos, a cambiar de vida, a vivir en libertad, a estar sanos, a tener buenas relaciones con los demás, a no guardar rencores? Tenemos que aprender a subir la escalera. Y no importa el punto donde estés ahora mismo, comienza a subir, comienza a recuperar lo que has perdido, comienza a entregar tu corazón. Una realidad y un punto clave aquí es que la manifestación correcta de las emociones, la inteligencia emocional, el dominio propio, es posible cuando parte de un corazón sano. Cuando nuestro corazón no está sano, es muy difícil que podamos controlar emociones, es muy difícil que nosotros podamos tener inteligencia emocional. Queremos ser personas que se relacionen mejor con los demás, que tengan mejor relación con Dios, que tengan mejor relación consigo mismo. Tenemos que tener un corazón sano. Tenemos que permitir a nuestro corazón sanar y enfrentar aquello que es doloroso. Lo que nos duele del pasado lo tenemos que enfrentar. Lo que nos duele de la vida lo tenemos que enfrentar. Lo tenemos que sufrir, lo tenemos que vivir, pero en la escalera ascendente, sabiendo que vamos acercándonos cada vez más a una comprensión mayor de la realidad, de la vida, del propósito de Dios en nosotros. Y no a una decadencia donde tenemos venganza, donde tenemos deseos de hacer daño, donde guardamos rencores y odio. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a subir en esta escalera y permitir que Dios nos abrace en su propósito. Y nosotros también abrazar el propósito de Dios y caminar. Dejar que Dios nos tome de su mano y nos lleve a subir esta escalera, que no va a ser fácil y que a veces tendremos que sujetarnos de su mano para no caer, pero que Él nos va a ir llevando en ascenso, en un descubrimiento de nuestra realidad emocional.
No tenemos que suprimir nuestras emociones, tenemos que aprender a canalizarlas, pero para que eso sea posible, nuestro corazón tiene que ser sano. ¿Y a dónde tenemos que volver? A ese origen, a ese corazón. Queremos vivir en libertad, tenemos que sanar nuestro corazón. Queremos tener buenas relaciones con los demás, tenemos que sanar nuestro corazón. Queremos tener una buena y estrecha relación con el Dios real, tenemos que sanar nuestro corazón. Porque si nuestro corazón está herido, todas las relaciones van a ser afectadas, porque nosotros vamos a estar siendo perseguidos por nuestra propia culpa, de aquello que no supimos enfrentar algún día. Estamos aprendiendo de la vida de José y en este aprendizaje estamos siendo cambiados.